Hoy vamos a hablar de las palabras interrogativas y exclamativas. Las palabras interrogativas son las que usamos para hacer preguntas como ¿qué dijiste? ¿Qué prefieres? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Por qué estudias? Cuando una de estas palabras está en una pregunta, siempre lleva acento escrito, siempre lleva tilde. En la segunda columna de la diapositiva van a ver que hay una columna que dice variables. Eso quiere decir que estas palabras que están en esa columna pueden cambiar de singular a plural. Por ejemplo, puedo preguntar, ¿cuál es tu película favorita? Si estoy preguntando de una película, o puedo decir, ¿cuáles son tus películas favoritas? Lo mismo pasa con las palabras quién, cuánto, a quiénes o de quiénes. Hay expresiones idiomáticas muy frecuentes que llevan palabras interrogativas. Estos son algunos ejemplos. ¿Cómo dices? ¿Cómo te va? ¿De cuándo acá? ¿Desde cuándo? ¿Y qué? ¿Qué tal? ¿Para qué? ¿Por dónde? Las palabras interrogativas no siempre van a aparecer en una pregunta con signos de interrogación. Por ejemplo, ¿qué compraste? Es una pregunta con signos de interrogación, pero a su lado puse avísame qué compraste. Es una pregunta, pero es indirecta. O sea, todavía estoy preguntando qué es lo que compraste, aunque yo no haya puesto los signos de interrogación. Si se dan cuenta, aquí todavía lleva la tilde porque es una palabra interrogativa. En la segunda parte de la diapositiva van a ver que yo subrayé estas palabras, pero estas no tienen el acento, porque estas no son palabras interrogativas. Por ejemplo, dice, me gustó lo que me compraste. No está preguntando, ¿qué me compraste? Está diciendo, me gustó eso o ese objeto que me compraste. Cuando llegué, la luz estaba apagada. No está preguntando cuándo es que llegué, a qué hora llegué. Está diciendo en el momento en que yo llegué, la luz estaba apagada. Fui donde siempre voy. No está preguntando dónde es que fui. Está diciendo fui al lugar al que siempre voy. Ella es alegre como su hermana. No está preguntando cómo es su hermana. Está diciendo que es parecida a su hermana en algún aspecto. Por eso estas palabras que están en la segunda parte no llevan la tilde porque no son palabras interrogativas. Parecen, pero si se ponen a pensar en el significado, no son. Por eso no llevan. La palabra como no se usa como lo hacemos en inglés delante de un adjetivo o un adverbio. En inglés podemos decir, por ejemplo, how often do you go or how old is this house. En español no podríamos decir cómo frecuente vas. Tenemos que preguntar con qué frecuencia vas o qué edad tiene la casa. Los exclamativos son las palabras que utilizamos en exclamaciones, en admiración. Por ejemplo, ¡qué horror! ¿Cómo es posible? ¿Quién diría? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos pájaros? Estas palabras, si se dan cuenta, todavía llevan la tilde. Si usamos la palabra quién delante de un verbo, esto equivale a decir if only. Por ejemplo, ¿quién cantara como tú? ¿Quién ganara la lotería? Si usamos la palabra cuánto seguida de un sustantivo, quiere decir so much. Por ejemplo, ¿cuánto amor? Si usamos la palabra cuántos o cuántas seguida de un sustantivo, quiere decir so many. Por ejemplo, ¿cuántas personas? Expresiones idiomáticas hay muchas. Algunas son ¿cómo así? ¿Cómo no? ¡Qué pena! ¿A mí qué? ¿Qué va? ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto lo siento! ¡Qué lío! ¿Qué sé yo? Vaya, hombre. Una cosa que no hablé, pero es importante recordar, es que en español cuando tenemos
una admiración o una exclamación, tenemos los signos de exclamación al principio y al final de la exclamación. Lo mismo ocurre con la pregunta. Recuerden que tenemos el signo de interrogación al principio y al final. Y con esto llegamos al final de palabras interrogativas y exclamativas. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme.